Bueno, y la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM, presentó los resultados de la encuesta de coyuntura del segundo trimestre de este año 2025. Y ese hecho, pues, digamos, sirvió, sobre todo por los resultados, para que su presidente, Reinaldo Gabaldón, también enviara un mensaje principalmente dirigido al Ejecutivo Nacional sobre la importancia de abordar algunas medidas, algunos correctivos que generan y perjudican no solamente a este sector, sino en general a todo el tejido industrial. Pero para hablarnos sobre esa materia, justamente tenemos a Reinaldo Gabaldón, presidente de ASOQUIM. Reinaldo, bienvenido, estás en 2 más 2, estás con Ginette González, conmigo Andrés Rojas. Fíjate que planteabas en ese comunicado que ustedes enviaron ayer junto con la data de la encuesta de coyuntura, cómo algunos factores están incidiendo negativamente y sobre todo en una desaceleración de la actividad productiva. Hablan por el tema de la devaluación, el exceso de los tributos, la caída en la demanda. Frente a tales problemas, ¿dónde estarían, digamos, el exhorto que hacen ustedes al Ejecutivo para adoptar correctivos? Bueno, buenos días a toda Buenos la días. audiencia, Andrés y a Ginette. Un gusto en saludarles. Muchas gracias por esta oportunidad que le dan A a usted. Soquín de transmitir pues las inquietudes y todos los problemas que nos ocupan. Ah, eh, Siguiendo tu pregunta, bueno, nosotros como hemos venido diciendo y hemos tenido diversos contactos con el Ejecutivo Nacional, en el cual hemos, en diferentes meses de trabajo, hemos dado recomendaciones y propuestas. Algunas han sido atendidas, otras esperemos que pues el Ejecutivo nos atienda positivamente. Hasta el momento hemos tenido buena relación y consideramos que es nuestra responsabilidad pues hacerles ver en qué áreas el Ejecutivo puede actuar tomando medidas de corto plazo que ayude a reactivar el sector de la industria química y petroquímica. Recordemos que tenemos a Reinaldo Gabaldón. Sí, ¿cuáles serían esas medidas? Exacto. Sí. Bueno, mira, nosotros tenemos las medidas que recomendamos, medidas tales como propiciar el financiamiento local para el capital de trabajo de las empresas, permitir un mejor acceso a las divisas que son escasas, y eso es un elemento que nos ha impactado significativamente. Concluir la homologación y simplificación del sistema tributario fiscal y parafiscal, ya que las empresas, en general todo el sector industrial se ha visto altamente impactado por la voracidad fiscal. También poner un freno a la importación de productos terminados que llegan sin pago de aranceles y sin cumplir los debidos regímenes legales que establecen el arancel de aduana y otras normas de etiquetado que se obliga a todos los productos que se producen en el país que cumplan. También proporcionar un adecuado nivel de protección arancelaria, especialmente con aquellos países en los cuales tenemos acuerdos comerciales. En este caso, principalmente nos afecta el comercio con Colombia y con otras naciones como Turquía. ¿Cuáles serían algunas de las medidas? De las medidas, sí. Te pregunto, Sí, Reinaldo, de las medidas que hemos propuesto a corto plazo. ¿cuáles serían los productos terminados que justamente Venezuela llegó a ser en un momento dado competitivo y que están siendo perjudicados por esa importación masiva que se está dando? Sí, mira, hay productos que están en el área de higiene del hogar, higiene industrial. Estamos hablando de detergentes, blanqueadores, limpiadores. También en el área de las pinturas acuosas, pinturas esmalte. También en el área de lubricantes, una infinidad de
importaciones de lubricantes para el sector automotor, que básicamente esas son las áreas donde la industria química y petroquímica tiene, digamos, una presencia directa a nivel del consumidor final. Hemos visto como un renacer de las empresas de pintura, ¿no? Esas pinturas y esas grandes cadenas que uno ve por allí ahorita de comerciales, ¿son importadas o son de producción nacional? Mira, hay de ambos casos. Vale la pena decir que efectivamente en los últimos años se han creado diferentes empresas pequeñas que comienzan a producir pinturas, y hay otras otro tipo, gama de pintura que se importa fácilmente. Bueno, si es producción local, nosotros no tenemos ningún inconveniente porque eso estimula la competencia. Sí. Pero si son exportaciones y las exportaciones se realizan de una forma desleal o hay ilícitos, pues eso se afecta significativamente al sector industrial. Recordemos que estamos conversando con Reinaldo Gabaldón, presidente de Asoquín, a propósito de la presentación de la encuesta de coyuntura del segundo trimestre y también de este exhorto que ellos están haciendo, esta organización gremial, al Ejecutivo Nacional. Reinaldo, en el caso particular de las importaciones, hablas de competencia desleal, es decir, que están incurriendo ilícitos, pero también, digamos, se habían dado algunas conversaciones para que los aranceles que se estaban cobrando a esos productos importados ya terminados se elevaran. Con esas conversaciones, digamos, ¿se ha hecho algún incremento de esos aranceles o el tema de ese producto importado es que se ve abaratado porque a lo mejor viene un dólar Banco Central? Mira, como mencioné al principio, nosotros hemos tenido mesas de trabajo con el Ejecutivo, específicamente con el Viceministerio de Economía Productiva, para tratar estos temas de los aranceles. La respuesta que hemos recibido del Ministerio ha sido positiva, se ha modificado el arancel de aduana, se han incrementado los aranceles de algunos productos terminados, en lo cual es positivo. Eso... creo que la última Gaceta con esos cambios tiene como 3 meses, pero todavía hay que hacer más. ¿Qué cosas? Por ejemplo, nosotros hemos visto que muchas veces los importadores recurren a lo que se llama la partida arancelaria de otros productos, en los cuales en muchos casos el arancel no está elevado al tope. Y esto permite pues la importación bajo una clasificación arancelaria dudosa de estos productos. También está el otro tema de, por ejemplo, del cumplimiento de los regímenes legales. Por ejemplo, el etiquetado. O sea, hemos visto que hay productos importados que no cumplen con todas las normas de etiquetado que se nos exija la producción local. Entre eso tenemos el famoso CPE o Certificado de Producto Envasado, que hay que tramitar ante Sencamer, y eso genera un costo. Pues uno puede ver en el comercio que hay de todos estos productos que hemos hablado, detergentes, pinturas, lubricantes, que no cumplen con ese etiquetado. Entonces ahí tendríamos que hacer el Ejecutivo tendría que hacer una fiscalización pre y post importación para garantizar que podemos competir en igualdad de condiciones. Ahora ustedes también en el comunicado que mandaron ayer hablan de la necesidad, como todos los sectores, de acceso a las divisas, pero también ya es cierto que para sectores sumamente importantes se les ha dicho que la liquidación de divisas va a ser prácticamente a través de las criptomonedas. Ustedes en el sector químico, ¿cómo ven esta posibilidad? Y si ya tienen como una manera expedita, han aprendido sobre el uso de USDT, por ejemplo, u otras stablecoins. Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante porque en los últimos meses esa inquietud ha
la hemos visto y ha Reflejada. surgido exactamente. Estamos, muy pocos de los agremiados hoy en día me están recurriendo a las criptomonedas para poder tener acceso a la divisa. Todavía consideramos que estamos en pañales en ese sentido. Debemos ganar más experiencia para ver la facilidad con que se puede operar a través de las criptomonedas. Sabemos de que hay unas firmas que se han especializado en esa área, pero todavía tenemos que crecer y caminar en esa dirección. En el comunicado hacen referencia a que ahí pues estaban afrontando problemas en el acceso a materia prima, sobre todo importada. ¿Eso está conectado con el tema cambiario o hay también algunos cuellos de botella en la posibilidad de importación de esas materias primas que requiere el sector? Bueno, en primer lugar, el tema de disponibilidad de divisa es algo que impacta significativamente al sector. Y eso, pues, entonces incide en cualquier materia prima o insumo que uno tenga que importar. Por el otro lado, hay ciertas otras materias primas que no están disponibles y eso impacta al sector de la petroquímica básica. Por ejemplo, las manufacturas de resinas, en la cual Venezuela tenía una producción significativa, pues desde hace unos años atrás esas empresas mixtas petroquímicas no tienen acceso a la materia prima. Y eso está muy ligado a los niveles de producción de crudo y gas del país. Hemos visto por parte del sector petroquímico, Reinaldo, digamos, algunos anuncios de que ha habido alguna recuperación, tomando en cuenta que Pequiven forma parte del grupo de empresas que hace vida en Azoquín. Digamos, ¿dónde está o dónde han visto ustedes esa recuperación? Mira, hemos visto la recuperación en lo que hemos denominado el sector de química intermedia y química final. Lamentablemente en el sector de la petroquímica básica, este sector se ha visto impactado más significativamente por la escasez de algunas materias primas de los otros sectores. ¿Cómo es eso de, y disculpen, química intermedia y química final? ¿Cuáles son los productos o más o menos para que la gente se pueda ilustrar? Bueno, fíjate tú, por ejemplo, podemos hablar de la petroquímica base. Son productos tales como el amoníaco y la urea, que son fertilizantes. También las olefinas, como etileno y propileno. Químicos intermedios pudieran denominarse el metanol, las resinas de polietileno y polipropileno. Y química final estaríamos hablando de productos que llegan al consumidor, como los detergentes, las pinturas, los aceites lubricantes, etcétera. Es Reinaldo Gabaldón, presidente de Azoquín. Reinaldo, justamente en la declaración que acompaña el comunicado, hay una parte donde señalan, digamos, en qué momento esas cifras estaban en repunte, ¿no? De acuerdo a lo que reflejaban los propios miembros de Azoquín. ¿Dónde sienten ustedes que se dio ese viraje? ¿En este segundo trimestre o ya desde el primer trimestre cuando comenzó el año? Mira, lo empezamos a observar desde finales del año pasado. Ya para el primer trimestre de este año, en la encuesta de coyuntura que condujimos, ya se veía cierta recesión, cierta caída en la capacidad en la utilización de la capacidad instalada. Y este segundo trimestre significativamente eso que percibimos en el primer trimestre se ha acentuado. Es lamentable porque, a decir verdad, el sector venía creciendo desde el año 22, tuvimos un buen crecimiento durante el 2023 y 2024. Sin embargo, solamente llegamos a un nivel de utilización de la capacidad instalada del orden del 40%.
en las últimas encuestas esto cayó alrededor del 25%. O sea que es una pérdida lamentable en la utilización de la capacidad instalada. Ustedes también señalan el tema de la caída en la demanda. De hecho, hay una cifra que me llamó la atención cuando indica que 57,2% de las empresas químicas comerciales y de servicios manifestaron una disminución en los pedidos en comparación al año pasado. Entonces, ¿dónde están viendo, tomando en cuenta todo el espectro de empresas que hacen vida en Azoquín, que están los puntos críticos de esa disminución en las ventas o en los pedidos? Bueno, mira, definitivamente se ha acentuado una caída en la demanda de los productos químicos finales y eso se traduce en los sectores aguas arriba. En diferentes áreas, pues el crecimiento no es uniforme, o el decrecimiento no es uniforme. Hay unos que experimentan una mayor caída que otros. Y en ese sentido, por ejemplo, en rubros que tocan el consumidor, como es el caso de lubricantes, como es el caso de pinturas, ¿ahí se siente eso o el efecto importación compensa? No, como tú bien dices, se siente a nivel del consumidor final. Por ejemplo, los productos del sector químico que tienen salida directamente al consumidor. Por ejemplo, detergentes. Sí, efectivamente, en detergentes, en jabones, en lubricantes, en pinturas, se observa eso. Una última pregunta que te tenemos, Reinaldo, es, digamos, tomando en cuenta que la lista de peticiones es como bastante amplia, que no, ustedes no son el único gremio, empezando por el propio Conindustria, de acuerdo a la propia encuesta de ellos. Pero si tuviera que tomarse una medida por parte del Ejecutivo Nacional, ¿cuál consideras que debería ser esa primera de prioritaria? Mira, facilitar el acceso a las divisas. Eso yo creo que sería lo más importante. Eso yo creo que le daría transparencia al sector cambiario y simplificaría lo que sería la revisión y estructuración de los costos de producción. En primer lugar. En segundo lugar, el tema fiscal y parafiscal. La carga impositiva hoy en día es bastante alta, no solamente en el sector químico, sino en todos los sectores. Las propuestas que nosotros tenemos son propuestas que van a beneficiar a cualquier sector industrial independiente del ramo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Era Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Azoquim. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta en la última parte.